Vale, imagínate que tienes esto que tenemos aquí, una clase person con nombre, apellidos y edad, y en el main creamos una lista de personas con estos datos, ¿vale? Juan Pérez, de 20 años, etcétera, etcétera. Imagínate que ahora quieres hacer un filtrado aquí que te diga todas las personas entre 20 y 40 años y que tengan establecido el apellido. Bien, en condiciones normales harías una cosa de este estilo, que ya tengo aquí preparada. Es decir, crearías una nueva lista y harías un bucle recorriendo todas las que hay aquí en la lista personitas y con un condicional comprobarías eso que te acabo de decir, los que están entre 20 y 40 años y que tienen algo en el apellido, ¿vale? Y a las que cumplan eso las añades a esta nueva colección y luego las muestras. Si esto lo ejecuto, efectivamente aquí están las personas que cumplen con esas condiciones. Bien, lo que pasa es que esto es un poco tedioso y en cuanto empiezan a meterse muchas más condiciones, escribir este tipo de condicionales es un infierno y sobre todo entenderlos. Entonces vamos a ver una forma mucho mejor de conseguirlo. De entrada, sin aprender nada nuevo, simplemente podríamos utilizar un poquito de LINQ para mejorar esto y no tener que andar con el for each. Para ello, primero voy a comentar esto de aquí para que no se ejecute, ¿vale? Y lo que voy a hacer es crear una nueva lista de personitas. Le voy a comentar eso de ahí y ponerla aquí. Vamos a dejarlo así. Y lo que voy a hacer aquí es voy a filtrar personitas, que es esa primera lista que teníamos, con el método findAll de LINQ. Este método findAll simplemente toma una expresión para decidir cuáles van a formar parte de la búsqueda y devolverlos en esta nueva lista. Entonces puedo venir aquí, copiar esta misma condición y simplemente crear una expresión lambda aquí con parámetro p y que tome esa condición de ahí. Si ahora ejecuto esto, vemos que nos devuelve otra vez los mismos resultados. ¿Vale? Esto ya es un poquito más legible y sobre todo más escueto que lo anterior, pero aún así sigue siendo un poco largo. Tenemos que definir esta variable de aquí y luego estar metiendo otra vez lo mismo que había en el condicional, con lo cual no ganamos gran cosa, ¿vale? Entonces vamos a usar una cosa que se llama coincidencia de patrones para hacer búsquedas de este tipo de manera mucho más fácil de evaluar, de manera que podamos ver de manera más sencilla qué es lo que estamos buscando, ¿vale? Entonces voy a volver a comentar aquí esto y vamos a cambiar de tercio utilizando esa coincidencia de patrones. La coincidencia de patrones lo que nos permite es utilizar un operador is que nos permite comparar nuestro objeto con otro objeto que le pasemos y además ese objeto permite incluso hacer combinaciones de propiedades para esas condiciones. Vamos a verlo porque es más fácil verlo que entender esto que te estoy diciendo. Vamos a ver, repito esto de aquí, ¿vale? Y lo que voy a hacer es quitar este condicional y en la parte condicional de este findAll, esto podría ser perfectísimamente un if como el que veíamos aquí, ¿vale? Lo que vamos a hacer es utilizar el operador is, lo que hace es comparar este objeto P con un objeto que nosotros le facilitemos. Por ejemplo, si yo defino aquí ese objeto P, lo voy a hacer de esta manera, como si fuera JSON, aquí puedo definir mi objeto y las propiedades que tiene que tener en esa comparación, en esa coincidencia de patrones. Para lo cual escribo la propiedad que me interese seguida de 2 puntos, igual que en JSON. Si sabes un poco de JavaScript esto te resultará muy familiar, pero es una forma estándar de definir también objetos en C#. Y aquí le podría poner un valor, por ejemplo 20, pero también le puedo poner un operador, por ejemplo mayor o igual que 20. Como además quiero que sea menor o igual que 40, hago lo mismo y cambio la condición y pongo menor o igual que 40. Otra coma para definir otra propiedad y ahora aquí le pongo la propiedad last name y fíjate que no solo me deja poner el nombre de la propiedad, sino a su vez pongo la propiedad length, 2 puntos, y le pongo que tiene que ser mayor que 0. Entonces fíjate que he cambiado esto con los operadores AND y demás en una comparación entre objetos. Si ahora ejecuto esto, fíjate que efectivamente nos devuelve los mismos resultados. De hecho, otra cosa interesante que tiene esta coincidencia de patrones es que podemos, en vez de estar duplicando las propiedades, como he hecho en este caso, usar operadores AND y OR para combinarlas en una sola expresión. Por ejemplo, en este caso, puedo cargarme esto de aquí y poner simplemente aquí un AND, así en minúsculas. Ojo, que no es el operador AND normal que tenemos en condicionales y demás de C#, sino uno específico para esto que es AND, así escrito tal cual lo he puesto aquí. O podría ser incluso un OR si nos interesase una cosa u otra, ¿vale? En este caso vamos a dejarle el AND y si vuelvo a ejecutar, efectivamente obtenemos el mismo resultado. Esto es mucho más escueto y mucho más legible que todo esto de aquí. Simplemente puedo usar el operador is para comparar un objeto con
la definición de coincidencia de patrones que quiero para otro objeto. Esto está muy bien, pero fíjate en que también tiene sus limitaciones, ¿vale? La primera limitación, por ejemplo, es que lo que metamos aquí para los valores de las propiedades o en estas expresiones tienen que ser literales o constantes, es decir, no pueden ser valores que utilicemos a partir de otras variables que tengamos definidas fuera de aquí de las llaves. Tampoco podemos utilizar métodos de las propiedades. Por ejemplo, en este caso en el last name tenemos la propiedad length, pero si quisiéramos poner, por ejemplo, imaginemos que queremos también sacar aquellos cuyo apellido termine con EZ, que es un sufijo muy habitual en apellidos en español, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que se nos podría ocurrir hacer es poner aquí lastName. Y utilizar el método, como esto es una propiedad de tipo string, utilizar el método, por ejemplo, ends_with, que es típico de las cadenas, ¿no? Y donde aquí le ponemos, por ejemplo, EZ y le decimos que esto tiene que ser true. Imaginemos que hacemos algo así. Bueno, pues esto no está permitido porque aunque sí podemos usar propiedades, no podemos usar métodos para hacer este tipo de comparaciones. Esto de aquí da un error. De hecho, ya no me deja ni compilarlo. Me avisa, me lo subraya y me dice que es incorrecto, ¿vale? ¿Qué podría hacer en este caso? Si quisiera algo por el estilo, bueno, pues lo tengo que quitar de aquí y añadirlo dentro de aquí del condicional con el P y añadirle un AND P, lo mismo que tenía ahí, ¿no? Igual a true. Es decir, una comparación convencional añadida a esta comparación de patrones. Si ahora ejecuto esto, efectivamente, vamos a ver que me va a quitar a Elvira García porque su apellido no termina en EZ, ¿vale? Me deja Juan Pérez y a Pedro González. ¿Bien? Sería la forma. Esto es un poco fastidio porque sería mucho mejor si pudiéramos hacer este tipo de cosas dentro de el patrón que tenemos aquí para comparar con is. Bien, de todas formas, y por ver las cosas positivas y seguir viendo las posibilidades que nos da esta comparación de patrones, voy a comentar esto y vamos a hacer aquí otra cosa. Y es que me voy a venir de nuevo arriba a la clase person y le voy a añadir una propiedad pública de tipo person a la que le voy a llamar manager. De esta forma voy a poder agregar a una persona información sobre quién es su responsable, pues por ejemplo, dentro de una organización. Y vamos a ver que vamos a poder utilizar estas propiedades complejas también a la hora de hacer la comparación de patrones, lo cual es muy interesante. Entonces, en este caso defino la propiedad manager y ahora aquí voy a meter algunos managers en esta gente. Por ejemplo, a Elvira le voy a poner como manager, por ejemplo, a Juan. Es decir, aprovecho esta colección, dado que no tengo las referencias a cada uno de los elementos sueltas, las tengo dentro de la colección, pues lo voy a poner simplemente por posición, ¿vale? Es un poco de vagancia, pero para ver el ejemplo nos viene bien. Vale, pues voy a hacer lo mismo, pues por ejemplo con Pedro, le voy a poner el mismo manager y a María, pues en vez de a Juan, le voy a poner, por ejemplo, a Elvira, ¿vale? El manager de María va a ser el primer elemento de aquí, que es Elvira, o sea, el primero porque empiezan a contar desde cero, como saben. Bien, haciendo esto, ahora podría venirme aquí al código de abajo, voy a pasar todo este que está comentado y voy a crear una nueva subcolección de la anterior de la siguiente manera. La tengo aquí preparada. Creo una nueva colección personitas 3, ¿vale? Que lo que voy a hacer es filtrar y hacer esta comparación que tengo aquí. Lo voy a mover para que se vea un poco más claro, donde le estoy diciendo que me diga todas aquellas personas cuyo manager tiene un apellido terminado en Pérez. Fíjate que aquí lo interesante es que puedo utilizar esta propiedad, que es un objeto, y cualquiera de sus propiedades para hacer esa comparación. Aquí podría poner un menor, mayor, combinar con AND u OR, como vimos hace un momento. Es decir, esto es un corolario de esto que he hecho aquí. Solo que aquí es una propiedad simple, que es una cadena, y aquí es una propiedad compleja que a su vez puede tener otras subpropiedades. Si hago esto y ejecuto, vemos que efectivamente me dice que son Elvira y Pedro, aquellos que tienen como manager a alguien que se apellida Pérez, que es Juan Pérez, ¿vale? Los tengo los dos aquí. Entonces, esto es muy interesante porque nos permite llevar esta comparativa a propiedades complejas. Mucho ojo, esto, y es el último aviso, ya terminamos, solo se puede utilizar a partir de C# 10, es decir, a partir de .NET 6, en el caso de la versión de la plataforma .NET. En versiones anteriores no puedes hacer esto, ¿vale? Porque si intentas usar la propiedad de cualquier objeto, por ejemplo en este caso del manager o aquí de lastName, te va a dar un error. De todas formas, se puede solucionar de una manera muy sencilla, que es usar otra comparación de patrones aquí, en este caso para el apellido. Si yo quito este punto de aquí y lo que hago es comparar el manager con un manager
que tenga de apellido last name. Fíjate que estoy haciendo exactamente lo mismo, pero aquí ya directamente no me hace falta poner el is porque estoy poniendo los dos puntos, porque estoy definiendo cómo tiene que ser este objeto y a su vez cómo tiene que ser este otro objeto, con lo cual no me hace falta poner el is. Con esto ya no se me queja y fíjate que funciona y me devuelve lo mismo. Vale, esto que es un poco más lioso lo debes hacer en versiones anteriores a C# 10, pero en C# 10 o posterior puedes usar lo que yo tenía aquí antes, que es directamente usar la propiedad last name. Bueno, esto es una vista muy rápida de lo que puedes hacer con la comparación de patrones usando el operador is, y como ves es muy interesante. Solo he rascado la superficie, pero creo que le puedes sacar mucho partido. Recuerda que tenemos un curso de C# maravilloso que te enseña todo esto y muchísimo más a un nivel muy bueno, y de momento te dejo hasta el próximo con este vídeo tan interesante que te dejo aquí y que también tiene que ver con C#. Hasta la próxima.